Bueno, el Instituto Cuesta Duarte, el organismo técnico del PIT-CNT, realizó un balance del año 2006, también las perspectivas para el 2017, y con su director, con Milton Castellano, vamos a hablar a partir de este momento justamente sobre lo que pasó y lo que puede pasar en materia económica. Milton, buenos días. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un gusto para mí. Buenos días a toda la audiencia. Y espero que muchos estén en la costa, porque en Montevideo no hay nadie, ¿no? No vemos nadie. Exacto. Y bueno, y lo hablábamos fuera de cámara. Este jueves, que es previo a este feriado... Sí, sin duda. Menos vamos a quedar. De los que quedaban se van todos. Sí. Exactamente. Milton, bueno, ¿el 2016 cierra como lo habían previsto o no? No, yo creo que... ¿Cierra mejor, cierra peor? No, cierra, yo diría, bastante mejor a lo que teníamos en marzo y abril. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero en aquellos meses estábamos en una situación bastante preocupante. Nosotros estábamos entrando en una tercera etapa de la ronda de Consejo de Salarios y teníamos una inflación en el entorno del 11%. Sí, en mayo llegó al 11, creo, ¿no? Llegó al 11, además todos decían que iba hacia arriba. Teníamos un dólar que estaba a 33 y decían que llegaba a 38, 39, algunos hasta 40. Teníamos una situación de desempleo en crecimiento, teníamos déficit. Es decir, todo un panorama que nadie hacía suponer que 6 meses después o 7 meses después estuviéramos en la situación mucho mejor que ahora. Yo creo que Uruguay hoy está cerrando un año, yo diría... en una situación de estabilización de su economía y que permite o genera expectativas positivas para que en el 2017, si se hacen algunos deberes imprescindibles, podamos trabajar en un país con un crecimiento que no será ese grande que tuvimos hace 2 o 3 años atrás, pero va a ser crecimiento. ¿Cuáles son esos deberes imprescindibles, Milton? Y yo diría que lo primero es la inversión. Es decir, todo crecimiento de la economía implica inversión a los efectos de generar mayor producción, mayor trabajo, mejores condiciones, empleo, etc. Y la inversión en todos estos años ha sido central. Y la inversión se consigue de dos lados, o es privada o es pública. Así, no hay mucho secreto en esto. Y bueno, nosotros pensamos que es fundamental en este 2017 consolidar esas propuestas de inversión que hizo el gobierno el año pasado en el presupuesto de cerca de 12.000 millones de dólares, tanto público como privado, 8 públicos, 4 privados, a los efectos de que esa sea la gran inyección necesaria para que la economía uruguaya retome el crecimiento. Ahora bien, de eso se ha podido hacer poco. Este año es decisivo, está todo el tema del objetivo del 6% en la educación, sistema de cuidados, toda la logística necesaria, imprescindible, comunicaciones para que pueda venir una nueva inversión multimillonaria como se plantea de una nueva pastera. Es decir, Uruguay necesita hacer en 2017 una inyección de inversión que permita que esta que estamos viendo como una cuestión plana, logremos empezar a levantar las gráficas. Si se concretara, perdón. Sí. No, dale. La inversión, a propósito de esa nueva pastera, que lógicamente tendría a escala uruguaya un impacto altísimo, estaríamos hablando de una nueva inversión extranjera, con lo que eso supone en cuanto a la fuga, digamos, de las ganancias y las renuncias fiscales del caso, independientemente de todo lo otro que sí se va a generar dentro de Uruguay con impacto en su economía. ¿Qué lectura hacen de esa parte de la cuestión pensando en esa inversión en particular? Bueno, nosotros en principio somos partidarios de la inversión privada, es decir, no somos necios en decir de que solo la inversión tiene que ser pública. Ahora, la inversión privada tiene determinados compromisos, determinadas condicionantes, que yo creo que son parte de las negociaciones que el país tiene que hacer. Depende de las circunstancias. Nosotros cuando se hizo la ley de promoción de inversiones, generó una cantidad de renuncias porque estábamos en una situación muy complicada en 2002, 2003. Hoy el país no vive eso. Entonces, si tú vienes a invertir, bueno, yo estaría en condiciones de ponerte alguna condición más
que es la que te ofrecía. El 2002 decía, entrá, pase, por favor, acomódese acá porque lo necesito. Ahora creo que... La realidad actual está dando mucho beneficio al inversor. Y yo creo que es uno de los problemas. Nosotros decíamos, inversión. Inversión implica estatal muy importante. Ahora, el Estado, ¿cómo puede invertir si la caja la tiene chica? O bien aumenta la caja, o bien renuncia a hacer esas inversiones. En esto es 2 más 2 son 4. Entonces nosotros pensamos que todo el tema de la caja del Estado, habría que debatirla, la tributación, las exoneraciones, en fin, cosas que permitan llegar a cosas muy importantes. El 6% de la educación. Es cierto, la gente dice que el 6% con plata no se arregla la educación. Ahora, sin plata menos. Es decir, entonces estamos en esas circunstancias. Entonces el sistema de cuidado es un tema fundamental. Nosotros vemos la necesidad de que el Uruguay tenga un sistema que la familia pueda tener contenido a los niños, a la educación, un montón de cosas para poder trabajar. Y eso significa plata. Cortitas económicas. ¿A cuánto estiman la evolución del Producto Bruto Interno para el 2017? De crecimiento. Bueno, la futurología en este país en los temas económicos de hecho, está cuestionada, ¿no? Los economistas son consultados en estos días para ver qué piensan para este año y es todo mucha cautela. Si ustedes agarran, no sé, los semanarios económicos del país, lo que se decía en marzo o abril y lo que se dice ahora, por favor. Yo creo que Uruguay coincidimos que va a crecer, es decir, no a tasas, pero en una situación regional muy embromada, como Argentina y Brasil, y quieramos o no, siguen siendo nuestros principales socios. Es decir, si yo agarro lo que se vendió, lo que el Uruguay, Brasil es determinante y Argentina es. No tendríamos esta explosión de turismo si no fueran por los argentinos. Es decir, hay realidades que Uruguay, pese a todas esas circunstancias, yo creo que Uruguay... ¿Al 1, al 2%? Sí, al 1, al 2% puede andar, sí. ¿Dólar? No, ya ahí Nadie quiere decir eso. No, porque el problema es que el dólar es decir, nosotros somos tomadores de precio de dólar, es decir, no tenemos... Ya sé, el problema, no digas más nada, el problema es que el 20 de enero asume Trump en Estados Unidos y es toda una incertidumbre. Sí, pero lo de Trump tiene cosas, en toda su locura, tiene cosas positivas. A ver. Tú fíjate que ahora creo que fue la Ford, sí, resolvió, era uno de los reclamos de Trump, es decir, la globalización. Pero digo, ¿resolvió la Ford o Trump directamente le dijo no vayan a México? Pero eso es positivo o no es positivo para los trabajadores americanos. Es decir, Sí. de que la Ford esté en Estados Unidos y no esté en México. Probablemente para los mexicanos no. Sí, pero pagando sueldos chatarra. Es decir, ¿cuál es el problema? La globalización, ¿a qué significado? No que yo me voy para mejorar condiciones en ese país. Voy a aprovecharme de las circunstancias de ese país y pagando la mitad de salario a lo que tendría que pagar, no sé, en Michigan o no sé, o en San Francisco. Ajá. Entonces, lo que hace Trump en algunas cosas es una antiglobalización que tiene algunos rasgos positivos. Por favor, yo no estoy defendiendo ni por el estilo atrás ni su cosa. Pero lo que hay que buscar una explicación por qué los americanos lo votaron. Es decir, no tanto lo que es él, diciendo todas las disparates que dice, por qué lo votan. Y lo vota ese trabajador que hoy lo está aplaudiendo de que yo voy a tener trabajo porque Trump me deja la fábrica acá y no me la lleva atrás del muro que quiere hacer con México. Yo creo que hay cosas que son positivas y que hay que verlas. La globalización no es todo maravilla, ¿no? Es decir, tiene su... Cuando habló recién de las corporaciones que a veces salen de fronteras para producir a mitad de costos, volví a pensar en UPM. Sin duda. Ahí Uruguay tiene que hacer su ecuación. Si tú me apurás, yo soy partidario de una tercera pastera. Es decir, no me pongo el balde diciendo que por los pinos y el ecosistema, esto y lo otro, no a esto. Uruguay está en una etapa de negociar fuerte y duro, está muy difícil. Digo, yo en personal participo del equipo que está discutiendo con UPM todo el marco de las relaciones laborales y no es sencillo. Ellos quisieran tener hoy un convenio ya a la medida para aquí 2 años. Y eso es imposible en Uruguay. Es imposible que sin una asamblea de trabajadores en Boña, que van a ser 2.000 o 3.000, ya le digan, no, mire, usted tiene ya, va a saber cuánto va a ganar, el premio va a ser... Es muy difícil. Entonces, son negociaciones fuertes. ¿Se adaptan esas
cabezas europeas a lo que pasa acá. Muchas veces ha llegado la crítica de que organizaciones no deciden la erradicación de inversiones por el entramado sindical del país. Bueno, lo habrás leído. Sí, pero yo siempre digo, pónganme en un ejemplo. Digo, porque las generalidades, yo no conozco, es decir, ninguna inversión importante por relaciones laborales deja así. Y si Uruguay tiene las ventajas que tiene, que son certeza jurídica, y tiene ventajas importantes. Tú invertís y sacás el dinero cuando querés y como querés. No lo podés hacer en la Argentina, no lo podés hacer en Brasil. A las relaciones laborales siempre es un palito más para ver si el movimiento sindical deja de... Pero no hay un ejemplo... Mira, Brecha de hoy. Que salió, no lo leí todavía. Salió hoy porque el viernes es feriado. El título dice... ¡Qué guay Paraguay! Y dice que nuevas leyes laborales generan descontento en los empresarios y el Ministerio de Trabajo pone el freno de mano. Ya son 100 las firmas nacionales instaladas en tierra guaraní, atraídas por la escasa sindicalización, los bajos impuestos y los costos laborales. Bueno, hay empresas uruguayas, de las 100, la mayoría se ensoja. Es decir, no es que vaya con una intensividad de mano de obra o que vaya a poner una fábrica de punta. No, son sojeras. Son agronegocios, la mayoría. Primero porque Uruguay no tiene empresas de punta, muchas como para decir yo voy a trasladar tecnología. Es decir, lo que puedo llevar es básicamente el agronegocio. Entonces, ahora, yo no quiero un país como el Paraguay desde el punto de vista de las normales. Si a mí el precio del desarrollo que Uruguay tiene que pagar para tener inversiones, seamos, yo qué sé, un país, yo qué sé, de maquilas o un país solamente de agronegocio, no, yo necesito un país que tenga inversiones, pero que haya justicia social, que haya distribución. Es decir, quiero mirarme en esos espejos y no a cualquier precio traer inversión. Ahora, hay un punto interesantísimo, ¿no? Porque en definitiva está bien que Uruguay se plantee esos desafíos, pero también es cierto que vive en un barrio, digamos, donde hay vecinos como Paraguay que pueden disputar emprendimientos producto de esa lógica que no queremos para este lugar. La pregunta es, ¿cómo hace el Uruguay para competir así y para asegurar inversiones que redunden en beneficios para sus trabajadores? ¿La capacitación, la calidad del trabajo y de sus trabajadores puede ser una punta para ganar esa pulseada? Sin duda, yo creo que Uruguay, su capacidad de competir en el barrio, como tú dices, está en fortalecer sus capacidades. La certeza jurídica, el orden institucional, las garantías debidas, la formación profesional de los trabajadores, el material humano, la seguridad con que se vive, más allá que estemos quejándonos todos los días de la seguridad, es decir, son todas esas cosas que nosotros tenemos que fortalecer, y entre ellos la formación profesional. Uruguay ha hecho esfuerzo en la formación profesional, sigue siendo un problema, pero sigue siendo un problema también de fondo, porque yo lo discuto muchas veces en el INEFO, el organismo que... ¿Para qué vamos a formar aquí? Es decir, ¿cuáles son las orientaciones estratégicas de desarrollo productivo en Uruguay? Que yo diga que en Uruguay de aquí 5 o 6 años la tendencia va a ser en tales áreas de la producción. No existe. Es decir, entonces el Uruguay tiene que definir inserción internacional, cuál va a ser su matriz productiva, porque si no, que formamos que... Yo me acuerdo cuando yo era chico, te formaba para hacer un concurso en el banco, en la Academia Pitman, Claro. Algo por el estilo. Era la aspiración. Era la aspiración, ser bancario. Mis tías abuelas me decían, nene, sé bancario porque queda... Bueno, y ahora los compañeros bancarios no están como en aquellas épocas. Milton, antes de que llegue el momento de redondear la entrevista, te quiero preguntar por algo, porque un día sí y otro también... sobre todo a nivel de redes sociales, ya que estamos en esta época de parate, digamos, producto de las vacaciones. Un día sí y otro también en las redes sociales y particularmente en Twitter, que es muy utilizado por los políticos. Desde la oposición se ha machacado insistentemente para que el PIT-CNT salga a pronunciarse sobre el incremento de tarifas, que la oposición llama tarifazo, y dice que el PIT-CNT particularmente ha callado sobre este tarifazo, como lo ha catalogado la oposición. ¿Cómo han tomado, cómo han visto ustedes este incremento de tarifas? ¿Es un incremento de tarifas que corresponde?
¿Es un incremento de tarifa que busca un fin recaudador para hacer caja? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo han tomado las críticas, además? Digo, yo prefiero... Primero tenemos que definir qué es un tarifazo. Es decir, ¿a qué le llamamos un tarifazo? Es decir, le llamamos a un aumento desproporcionado ¿sobre qué? Pues yo tengo que tener cuál es la medida. ¿Es la inflación? ¿Sí? No, si es la inflación no es un tarifazo, ajustó por inflación. Si es sobre los costos, sí, ahí hay aumento mayor, que sin duda es para hacer caja, en eso nosotros coincidimos. Nosotros no estamos de acuerdo con el aumento, lo dijimos claramente, no estamos de acuerdo con el aumento de las tarifas. Otra cosa es decir que es un tarifazo. ¿Por qué no estamos de acuerdo con las tarifas? Porque yo creo que las políticas que tiene que hacer el Estado tienen que ser selectivas, es decir, yo no tengo por qué aplicar tarifas de aumento, de incremento al barrer, planas. Yo debo considerar situaciones. No es lo mismo sectores más sumergidos. Y, por ejemplo, UTE hizo que los 80.000 más postergados no reciban aumento en la UTE. Ahora, ahí hizo un corte que nosotros estamos de acuerdo. Pero ¿por qué se hizo solo ahí? ¿Por qué no se puede hacer en otras cosas? Entonces, hay necesidad del Estado de recaudar. Bueno, yo creo que cuando uno tiene necesidad de recaudar es como el tema tributario. Yo voy a intentar de que se aplique esa vieja axioma y que el que más tiene más pague. Entonces, en las tarifas nosotros no estamos de acuerdo con el sistema porque es plana para casi todos. Entonces... bueno, Vázquez lo mencionó, yo se lo decía recién a Amaro, Vázquez lo mencionó hace unos meses atrás de buscar tarifas e incrementos diferenciales, pero hasta ahora no se ha cristalizado eso. Nosotros por eso decimos que no estamos de acuerdo con esto de cómo se dio en los aumentos de las tarifas. Ahora, de ahí a decir, porque si yo tomo, por ejemplo, cualquiera de las empresas públicas y tomo los últimos 5 años, todas han aumentado muy, pero muy por debajo de la inflación, con ajustes anuales. Entonces, hay que intentar a veces sacar de esta lo que es la arena política, que sin duda los partidos están en su legítimo derecho de plantear las cosas. Pero yo diría, no es un tarifazo y no estamos de acuerdo de la forma. ¿Estamos caros? Y depende. Yo siempre digo, uno está caro en función de su poder adquisitivo. Si no, pero vas con 1.000 pesos de boliche al almacén y no te da para nada. Claro, pero yo, por ejemplo, te pongo, si yo voy a la región, ¿no? Es decir, ¿cuánto es el salario mínimo en la región? El salario mínimo en la región está en $50, $70. En Uruguay el salario mínimo más o menos real está en $400. Entonces ahí tenemos, si comparamos con la región. Estamos caros, ¿en por qué estamos caros? Y Uruguay tiene un problema de su tamaño que ha hecho que la estructura de un precio, es decir, se haya concentrado tanto, se haya oligopalizado tanto, que las principales cadenas de los productos que los uruguayos consumimos están en muy pocas manos y que hacen que esas estructuras de precios respondan mucho a las necesidades del sector de la cadena, que lo hace precios altos. Y además como o sea, el problema del precio del aumento de precios